Yo soy Alicia Puyana, trabajo en Flaxo ya desde hace unos cuantos años y he visto a esta institución crecer y cambiar muy rápidamente. Quizá uno de los primeros eventos importantes fueron los 25 años de creación de la Flaxo y ahora ya estamos en los 40, de manera que eso es bastante historia. En ese lapso yo he trabajado varios temas que son continuación de los temas que había desarrollado antes de hacer el doctorado y luego de hacer el doctorado en Oxford. En primer lugar, crecimiento económico, todos los problemas relacionados con el crecimiento económico, las trabas, los aceleradores en países en desarrollo, por supuesto, con gran énfasis en América Latina. Entre los factores del crecimiento, lógicamente, hay que tomar el comercio internacional, que es una de mis vertientes de estudio, la integración regional y, por supuesto, por los hallazgos petroleros en Colombia, el petróleo y los recursos naturales. Los efectos de la especialización internacional, y nuevamente allí viene el comercio internacional, en recursos naturales, los efectos que tiene sobre la estructura productiva, la calidad y la estructura del empleo, los ingresos, y me lleva esto al siguiente tema importante de mi reflexión factual, teórica y aplicada, que es la desigualdad y la pobreza. Estos son los temas del problema del desarrollo de América Latina, cómo mantener el crecimiento, cómo evitar las crisis y cómo hacer que, tanto desde la definición teórica como de la de políticas públicas, el crecimiento se distribuya equitativamente entre todos los ciudadanos de un país, que es algo que América Latina no ha logrado resolver. Poco crecimiento, cada vez menor crecimiento a partir de los años 80 y menor equidad o una agudización en la desigualdad. No quiero repetirlo, pero eso es como un lugar común, que América Latina es la región más desigual del mundo y es una desigualdad económica, política y social que se ha consolidado con el paso de los años. No obstante, los cambios innegables en salud, en esperanza de vida, en promedio educativo y de escolaridad, en urbanización, son grandes avances. Sin embargo, la pobreza y la desigualdad continúan y no se han abatido. En cuanto a si mi trabajo ha sido importante, pues en primer lugar ha sido muy importante para mí. Yo siempre he estado en la economía, no vengo de otra profesión. A eso he dedicado mi vida, he publicado algunos libros, muchos artículos y sobre todo, y lo que más satisfacción me da, he sido profesora, dirigido muchas tesis, algunas sobresalientes gracias a que he tenido muy buenos estudiantes, ponencias y conferencias. Si eso ha tenido impacto en la vida y en la realidad mexicana y colombiana, sería un poco pretencioso decir que sí. Realmente, difícilmente un solo investigador puede cambiar una realidad. Esto es complejo. Pero sí he llamado la atención sobre algunos aspectos que valía la pena reflexionar y no dar por sentados. Por ejemplo, que el aumento en las exportaciones, que la liberalización de la economía, ya sea interna y en el comercio internacional, que la flexibilización del mercado laboral, que la reducción de los impuestos van a acelerar el crecimiento. Quizá desde finales de los años 70 yo ya estaba preocupada por esa tendencia a lo que se llamó la reducción de las fronteras del Estado, que no era sino cambiar el pacto social. Cambiar el pacto social dándole mayor apertura al capital y menor espacio de negociación al trabajo. Ahora ya no se discute eso, ahora se han aceptado esos puntos, no por mí, de lejos digo que no, sino porque la realidad es tozuda y muestra la realidad, y porque poco a poco pues el grupo de economistas, científicos políticos de México, de Colombia, de muchos otros países de América Latina y de todas partes del mundo,
han alzado más y más la voz y sus estudios han demostrado que los dogmas, los paradigmas ideológicos de la liberalización tenían fallas muy grandes. Esas fallas de los modelos económicos y de las bases que los sustentaron colapsaron, como lo dijo el director del Banco de la Reserva Federal, el señor Greenspan. Esas bases colapsaron y con él se derrumbó el edificio que sustentó las políticas económicas durante las últimas 2 décadas y media. Entonces no fui yo ni de lejos, pero sí estábamos en un grupo de economistas, pensadores, digamos, también politólogos, políticos, que no estaban muy satisfechos con el devenir. Y ahora yo encontré en México y encontré en Flaxo un ambiente propicio para desarrollar esas investigaciones y continuar en esa línea de trabajo con toda libertad. Lo cierto es, por ejemplo, que mi último libro mantiene una posición crítica a cómo en Colombia y en México se ha desarrollado la política petrolera y cómo se usó y abusó de ese recurso tan importante que Dios le dio o la naturaleza le regaló a nuestras dos naciones. Eso ocurrió. En esta línea de ideas también he tenido la oportunidad de dedicarme a un tema que no lo había yo estudiado a profundidad anteriormente y que tiene que ver con el crecimiento y la desigualdad. Y se refiere a la desigualdad étnica o la desigualdad entre los grupos que se diferencian por algún tipo de identidad, ya sea religiosa, cultural, por el idioma, por preferencias sexuales, por género y sobre todo por etnicidad. Entonces he hecho 2 trabajos. El concepto que se aplica es el de la desigualdad horizontal, que no se refiere a la desigualdad entre individuos, sino a la desigualdad hacia los grupos, que se diferencian por algunas identidades. El trabajo que yo hice primero fue analizar cómo las políticas de liberalización comercial en México han afectado o no a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas. Eso me llevó a estudiar más o menos detalladamente toda la gran cantidad de acuerdos, convenios internacionales y nacionales para reducir la discriminación y encontrar que hay una gran discriminación étnica que, si ya no se puede tildar de racismo institucional porque fue prohibido el racismo y no existe, pero se aplica social, culturalmente y es evidente en las políticas. De suerte que encontramos allí que ciertas políticas han castigado más duramente esas regiones, los municipios más indígenas, por ejemplo, los 468 municipios tipo A, según la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, que son aquellos en los cuales más del 70% de la población es indígena, son los más pobres del país, los más atrasados en términos de educación, de salud, de salarios, de ingreso, etc. Y eso se evidenció. A partir de esto hice nuevamente otro trabajo, pero ya analizando la situación en 4 países, que son Chile, Colombia, Perú y México. Esos 4 países concentran el 60% de la población indígena latinoamericana, de manera que fue un grupo bastante representativo. Y hay países con una gran etnicidad, es decir, por ejemplo, Perú es cerca del 26% de población indígena. En México es un poco menos, pero cercano al 15% con las nuevas mediciones. Y son sociedades, grupos muy grandes, 15% de la población o 26% en Perú, discriminados, excluidos, segregados, que lógicamente le restan dinamismo a la sociedad y a la economía. Eso ha sido para mí quizá uno de los estudios más interesantes y más desafiantes, que lleva a pensar en por qué todavía las comunidades indígenas son segregadas.